Muy buenas noches, nosotros somos el grupo de estudiantes de la materia de Derecho Constitucional y hemos tenido a bien elaborar la presente monografía. Vamos a analizar acerca del asedio del poder constituyente sobre el poder constituido, ya que en estos días han ocurrido muchos sucesos que ponen en evidencia tal situación. Tenemos que el proceso constituyente en Bolivia fue un periodo crucial que implicó la redacción y revisión de la constitución de nuestro país. Este proceso buscó ajustar y actualizar las bases legales, políticas y sociales, reflejando las aspiraciones, demandas de la sociedad boliviana. La constitución resultante, promulgada en 2009, fue sometida a referéndum para asegurar justamente la participación ciudadana en la definición de las normas fundamentales que rigen a nuestra nación, que regirían a nuestra nación. Los referendos desempeñaron un papel crucial. Estos procesos de votación permitieron a la participación directa en realidad de la ciudadanía, asegurando que sus opiniones y además las decisiones influyeran en la redacción y aprobación de la nueva Carta Magna. La utilización de referéndum reflejó el compromiso de involucrar a la población en la definición de las normas fundamentales que regirían a nuestro país justamente. Este referéndum del 2016 fue significativo ya que planteó la posibilidad de modificar nuestra constitución para permitir una nueva postulación presidencial. Sin embargo, como bien lo sabemos, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los votantes, lo que tuvo consecuencias políticas muy importantes. Este resultado influyó en el escenario político boliviano al limitar la posibilidad de la reelección del presidente Evo Morales, marcando un momento clave en lo que es nuestra historia, la historia de nuestro país. En cuanto al encapsulamiento de la voluntad soberana en Bolivia, que es otro de los puntos que hemos tenido a bien analizar en esta monografía, sugiere limitaciones a la libre expresión ciudadana en decisiones fundamentales. Este fenómeno eh, este fenómeno justamente podría indicar restricciones o desafíos que afectan la plena manifestación de voluntad popular, generando preocupaciones sobre la verdadera representación democrática en nuestro país. Tenemos que, para preservar nosotros el poder constituyente en Bolivia, es crucial observar y poner en acción medidas que fomenten la participación ciudadana activa, garantizando así un proceso inclusivo y transparente, además, en la toma de decisiones constitucionales. Además, se debe promover la educación cívica para fomentar, fortalecer la comprensión de los derechos y deberes ciudadanos, así como establecer mecanismos que eviten la concentración excesiva de poder, asegurando la rendición de cuentas, la diversidad también de opiniones en la elaboración y modificación de nuestra Constitución. A tema de introducción, a modo de introducción, vamos a decir que el poder constituyente es el pueblo. Hemos nosotros analizado y hemos llegado a esa definición, que es aquel que organiza y da forma jurídica al Estado, quien decide en realidad la modificación total o parcial de la Constitución. Antes, como bien lo sabemos, antes de nuestra constitución, perdón, del 2009, los gobernantes se tomaban la atribución de modificar la Constitución. La historia así lo describe. Las constituciones del 1961 y 1967 solo admitían reformas parciales, además, donde no se tomaba en cuenta la voluntad del poder constituyente, ya que eran los políticos quienes decidían los cambios mediante una ley ordinaria. Mientras que el poder y la interpretación constitucional, que ahora la tiene eh, el Tribunal Constitucional, antes era facultad del Congreso. Esta interacción entre el constituyente y el constituido es histórica y fundamental para la nueva reforma constitucional. De esta manera, hoy el constituyente se define, es quien define más bien la reforma o no de la constitución. Esto justamente es lo que ha sucedido con la consulta de modificación de nuestra constitución del 2009 y también en el referéndum del 2016. Así también tenemos que el objetivo del presente trabajo es describir lo teórico, conceptual y jurídico referente a la relación entre el poder constituyente y además el poder constituido en el marco de la interpretación constitucional boliviana, en lo referente a la interpretación de la Constitución, haciendo referencia también a la reforma constitucional de Bolivia. Para ello se hará un análisis del ordenamiento jurídico vigente. Para eso vamos a pasar a analizar acerca del asedio del poder constituyente, como lo había mencionado anteriormente. El poder constituyente justamente es el concepto supralegal que encuentra su explicación en supuestos sociológicos y políticos y no así en los supuestos jurídicos. Algunos hitos importantes, por ejemplo, en la historia del poder constituyente, son la teoría de Bodin,
del siglo XVII, quien concebía que la soberanía era el poder absoluto, único, indivisible, limitado del poder. Para Hobbes, justamente las personas estaban en un estado de naturaleza donde acuerdan ceder parte de su libertad al soberano a cambio de la seguridad y el orden. Eh, Hemos pasado también a analizar nosotros el tema de la Revolución Americana del siglo XVIII y podemos observar que se concebía el gobierno representativo de derechos individuales. Esto marcó un surgimiento de una nueva nación basada en principios republicanos y democráticos, y su legado además sigue siendo fundamental en la evolución de los sistemas políticos modernos. Asimismo, podemos decir de que la Revolución Francesa eh, tenía el rol del poder constituyente moderno, que implicaba la capacidad de la sociedad para establecer y modificar su propia constitución. Esto refleja la evolución social política. Entonces tenemos de que en contextos democráticos el poder constituyente es ejercido justamente a través de mecanismos legítimos participativos como las elecciones, las asambleas constituyentes, donde el pueblo tiene la oportunidad de definir las reglas fundamentales que rigen justamente su estructura política y legal. El poder constituyente moderno busca reflejar la diversidad, la inclusión de derechos fundamentales en las constituciones, promoviendo esto la estabilidad y legitimidad además del orden jurídico. Ahora bien, se tiene que el titular del poder constituyente es justamente el pueblo, y por ende es el pueblo el que está legitimado para activar el poder constituyente, aspecto claramente establecido en el artículo 7 de nuestra Constitución Política del Estado. Ahora también tenemos de que existen dos tipos de constituyentes: el que crea y estructura además el Estado denominado poder constituyente y originario, o también, y también se lo llama genuino, y también el que permite la reforma y enmienda constitucional, que es denominado el poder constituyente derivado o reformador. Hablando también del poder constituyente versus el poder constituido, podemos decir que el poder constituyente crea, forma y organiza, mientras que el constituido está creado precisamente por el constituyente, que es quien determina sus competencias, facultades y atribuciones. Eh, También cabe resaltar que todo exceso dentro de dicho ejercicio es nulo por inconstitucionalidad. Ahora bien, le voy a dar paso al siguiente compañero para que continúe con la investigación. Muy bien, buenas noches, compañero. Yo les voy a hablar acerca del proceso constituyente en Bolivia, ¿no? Bueno, el proceso constituyente es la forma y la manera en que se aprobó la Constitución Política del Estado. Bien, la Asamblea Constituyente tiene como gran tarea refundar las instituciones de Bolivia. Es por ello que no puede ser medida por ningún otro ámbito, y especialmente no puede ser ni evaluada desde otros supuestos resultados en el desarrollo, ¿no? El proceso constituyente en el que vive actualmente Bolivia se enmarca en un momento de cierre del ciclo del nacionalismo revolucionario, es decir, la liberación que arrancó en el año 1985 trató de empezar este reemplazo, el mismo que fue interrumpido en el año 2000 por la Guerra del Agua. Y también se apreció y se sintió de manera especial en el año 2003 en la Guerra del Gas, ¿no? Con esta interrupción de las masas del escenario político. Es así que es bueno también mencionar que el proyecto de constitución de Bolivia forma parte de la corriente latinoamericana constituyente de reivindicación de la soberanía del pueblo y principio democrático formalizado en 411 artículos. Es así que también en el año 2006 las elecciones para constituir una asamblea constituyente se organizaron y se procedió a elegir a 210 representantes territoriales, es decir, en 70 circunscripciones uninominales, y procedió a elegir a 45 representantes departamentales en 9 circunscripciones departamentales. Para después, luego, el 6 de agosto del 2006, se instalara la asamblea en Sucre. Y bueno, yendo más allá,
del periodo previsto para su funcionamiento a finales del 2007. El llamado órgano representativo del Poder Constituyente termina aprobando el el texto constitucional en una primera instancia en Sucre, para después pasar a la final en el departamento de Oruro. Sin embargo, no fue ahí el definitivo. De por medio también incluso se produjo un referéndum revocatorio que mantuvo al expresidente Evo Morales en la presidencia en aquel entonces. El texto del Congreso Constituyente fue votado soberanamente mediante referéndum el 25 de enero del 2009, que en este caso ganó con un 60%. Además, también de esta elección se dirimió la cual sería la superficie mayor de tierras rurales que debiere regir en la Carta Constitucional, ¿no? Es así que también finalmente el 9 de febrero, luego de la promulgación en la ciudad del Alto, se publicó en la Gaceta Oficial la que es la actual Constitución Política del Estado. Voy a ceder la palabra a mi otra compañera. Muy buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la Constitución del 2009 y el papel de los referendos. En el referéndum del 2009 ganó el sí, como sabemos, con el 61%, el 38% votó por el no. Y las características de la Constitución Política del Estado se divide en 5 partes. En la primera parte habla sobre los derechos, los deberes constitucionales y garantías constitucionales, perdón. Ay, creo que mi cámara está apagada. La segunda parte habla de la estructura, organización funcional del Estado. La tercera parte habla de la estructura, organización y territorial del Estado. La cuarta parte nos habla acerca de la estructura económica del Estado. Y la última parte, que es la quinta, la jerarquía normativa y la reforma constitucional. Bien, los elementos importantes de la Constitución Política del Estado: se evidencia que fue la elección de las máximas autoridades del órgano judicial por voto popular. También hay que hacer énfasis en la característica que ponen en la Constitución Política del Estado, que es plurinacional, también en las autonomías, y que hacen un énfasis bastante marcado en los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. La importancia del referéndum al momento de aprobar la Constitución, independientemente de que si la reforma fuera parcial o total, originaria o derivada, el Poder Constituyente tiene la potestad de hacerlo. El Poder Constituyente no tiene ni debe estar sometido a un grupo de poder político, como ocurrió en la ciudad de Oruro, y el Poder Constituyente no puede tampoco permitir tal motivo. Paso a la siguiente compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Jordi Zanabria Moreno. Yo le voy a hablar de lo que fue el referéndum del 2016 y sus consecuencias. El 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo un referéndum constitucional, ¿ya?